diagnósticas. Hoy vengo a hablarles sobre los medios de contraste y vías de administración y función renal. Bueno, empecemos. Vía intravenosa. La vía intravenosa es la forma más común de administrar medios de contraste y permite una distribución rápida y eficiente en el torrente. Vía oral. La administración oral se utiliza principalmente en estudios del tracto gastrointestinal y los medios facilitan. La vía rectal. El medio de contraste que se puede administrar por vía rectal en procedimientos como la colonoscopia. Esto permite evaluar el colon. Proporcionando imágenes detalladas y diagnósticos precisos. Vía intrarrectal. La administración intrarrectal implica inyectar el medio de contraste directamente en el espacio y esto se utiliza para ver el sistema nervioso y parte de miliografías. Vía intraarterial. La vía intraarterial permite dirigir el medio de contraste específicamente a vasos sanguíneos. Es particularmente útil y en estudios gráficos y particularmente en patología vascular. Consideración de seguridad. Es crucial considerar la seguridad del paciente al administrar medios de contraste que se deben evaluar, las alergias, la función renal y otras interacciones medicamentosas. Efectos secundarios. Los efectos secundarios de los medios de contraste pueden incluir reacciones alérgicas, molestias gastrointestinales y toxicidad renal. A la identificación. Función renal y su relevancia. El concepto de la función renal es: la función renal refiere a la capacidad de los riñones para filtrar la sangre, eliminar desechos y regular electrolitos y fluidos. Un rendimiento adecuado es fundamental para la salud general del organismo. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular cuya concentración en sangre es un indicador clave de la función renal y los niveles elevados pueden señalar una disfunción renal. Tasa de filtración glomerular. Mide la cantidad de sangre filtrada por los glomérulos de los riñones por minuto. Es un parámetro esencial para evaluar la función renal y la salud general de los riñones. La evaluación de la función renal incluye pruebas como la creatinina sérica y la TFG, que estos exámenes son cruciales para identificar problemas renales antes de la administración de medios de contraste. La importancia en el uso de medios de contraste es que la función renal es fundamental al usar medios de contraste, ya que esa función comprometida puede predisponer a reacciones adversas. Se evalúa la función renal asegurada y procedimientos más seguros. Relación entre medios de contraste y función renal. Riesgos asociados. Los contrastes pueden causar nefropatía inducida por contraste, que es especialmente peligrosamente en pacientes con persistente difusión renal y que presenta como un aumento súbito de los niveles de creatinina tras la administración del medio de contraste. Precauciones de pacientes con difusión renal. Realizar una evaluación exhaustiva de la función renal antes de la administración en pacientes de TFG. Se deben tomar medidas como la reducción de la dosis de contraste o considerar métodos alternativos de imagen. Y se recomienda hidratación adecuada antes y después del procedimiento, así como el uso de agentes protectores de la función renal. Estas estrategias pueden reducir el riesgo de NIC y pacientes vulnerables. El monitoreo posadministrativo de medios de contraste es esencial, realizando pruebas de creatinina en los días siguientes. Esto permite detectar cualquier deterioro renal a tiempo y tomar precauciones adecuadas. Recomendaciones clínicas. Las guías clínicas sugieren realizar una evaluación con escalas de riesgo y considerar alternativas a aquellos con alto riesgo de NIC. Mantener un balance adecuado entre los beneficios del procedimiento y el riesgo para la función renal es crucial. Bueno, esta es la presentación de medios de contraste, de vías de administración y función renal. La siguiente presentación es sobre las dosis de contrastes y reacciones adversas a estos contrastes. Un medio de contraste es una sustancia que se utiliza para mejorar la visibilidad de órganos, vasos sanguíneos o tejidos durante estudios de imagen como radiografías, tomografías, resonancias o estudios fluoroscópicos.
Algunos tipos de medios de contraste que encontramos son los llevados, que son usados principalmente en tomografías, angiografías o urografías. Los varitados, que son usados en estudio del tubo digestivo, el esófago, estómago e intestino. Y los basados en gadolínio, utilizados en resonancia magnética. Las dosis de medios de contraste pueden variar según el protocolo del hospital, el peso del paciente y el tipo del estudio. El primer medio de contraste son los medios yodados, que para la dosis para un adulto el de 1.5 a 2 milímetros por el kilogramo del peso corporal. Ejemplo, un paciente de 70 kilos recibiría una dosis entre 105 y 140 mililitros. La concentración habitual es de 300 a 370 miligramos de yodo por milímetro. La velocidad de inyección es de 2 a 5 mililitros por segundo, dependiendo del tipo de tomografía y protocolo. El segundo medio de contraste son los medios varitados, que son vía oral o rectal por el tránsito encefaloduodenal. Son de 150 a 250 mililitros de suspensión varitea. En enema varitado son 500 a 1000 mililitros dependiendo del estudio y tolerancia del paciente. Y el medio de contraste gadolíneos, que es para las resonancias magnéticas, para una dosis de un adulto de 0.0 miligramo, lo que equivale a 0.2 mililitros por kilo. Un ejemplo, si un paciente de 70 kilos recibirá, un paciente que pesa 70 kilos recibirá aproximadamente 14 mililitros de este medio. Es importante que se debe evitar en pacientes con insuficiencia renal grave por riesgo de fibrosis o sistema nefrogénica. Las reacciones adversas a medios de contraste se pueden calificar según el tiempo de aparición y la gravedad. También vamos a ver los factores de riesgo, la prevención y la preparación. Según el tiempo de aparición, que son inmediatas, dentro de los 60 minutos, las más comunes pueden ser leves o graves. Y están las tardías, que son entre 1 hora a 7 días. Son menos frecuentes e incluyen erupción cutánea, fibra, síntomas similares a gripe. Según su gravedad, las primeras son leves, que pueden ser náuseas, vómitos, estornudos, urticaria leve, sensación de calor y un sabor metálico. La segunda, que son moderadas, que pueden ser urticaria difusa, edema facial, broncoespasmos leves, taquicardia, hipotensión moderada. Y las graves, que son potencialmente mortales, laringoespasmos, edema de glotis, broncoespasmo severo, hipotensión severa, paro cardíaco y anafilaxia. Algunos factores de riesgo son las alergias previas, especialmente a medios de contraste, asma, enfermedades respiratorias, enfermedad renal, uso previo de beta-bloqueadores, historia de reacciones adversas en estudios anteriores. La prevención y preparación es tener una buena historia clínica, indispensable para identificar pacientes de riesgo. Una premedicación en pacientes con riesgo se puede usar corticosteroides y antihistamínicos y el uso de medios de baja osmolalidad. Menos reacciones adversas que los de alta osmolalidad. Hidratación adecuada, especialmente pacientes con función renal comprometida. Y el manejo de reacciones en las leves son observaciones, antihistamínicos si es necesario, moderadas a graves, adrenalina intramuscular, oxígeno, líquidos intravenosos, broncodilatadores, traslados a cuidados intensivos si se requieren. Eso sería todo, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sebastián Cubíes y el día de hoy les estaré hablando un poco de los medios de contraste, ¿sí? Los tratamientos como tal de... Iniciamos con esta ya que esta es una reacción de la piel, de la garganta, dificultad para resolver edemas facialo-laringeos, crisis vasoganal, cambios en el corazón, de los latidos como tal, su presión cardíaca, sus arritmias con bradicardia, sus choques epilépticos o paros cardiorrespiratorios. En otros síntomas, la coloración azulada de la piel, dolor de cabeza o cefalea, náuseas, vómitos, dolor musculoesquelético o fiebre. En estas reacciones adversas pueden ser leves, moderadas o graves, dependiendo pues la reacción de este y del cuerpo de cada persona. Las más leves son las más frecuentes y suelen ser muy simples o sencillas como tal de tratar. En estos factores de riesgo tenemos antecedentes de reacciones adversas a medios de contraste, antecedentes alérgicos o enfermedades cardiovasculares como deshidratación, enfermedades hematológicas y metabólicas o enfermedades renales. Iniciamos con este que como tal para este el tratamiento
es la difeniramina de 25 a 50 miligramos vía intravenosa. También se puede aplicar un anti, antieméticos o antinauseosos como la metoclopramida de 10 miligramos vía intravenosa. En las reacciones graves, el tratamiento es dar oxígeno, ya sea por cánula nasal o máscara de oxígeno, dependiendo de lo que diga el médico. Una administración de adrenalina, líquidos intravenosos, aplicar atropina en caso de una bradicardia del paciente y diazepam de 5 a 10 miligramos vía intravenosa. Las reacciones vasoganales. En este, el tratamiento es elevar los miembros inferiores en una camilla como tal, adecuada para estas maniobras. Dar fluidos intravenosos, ya sea solución salina del 0,9% y dar oxígeno de 3 litros por minuto, ya sea con cánula nasal o máscara de oxígeno. En caso de un broncoespasmo como tal, se debe dar oxígeno, como anteriormente, por 3 litros por minuto, ya sea aportando la máscara nasal. Administrar beta 2 agonistas, ya que son estos medicamentos que utilizan para tratar el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o en su abreviación EPOC. Como tal, de este dar 2 a 3 inhalaciones, ya sea de metaprotelenol, terbutamina o albutanol y administrar adrenalina o epinefrina. Continuamos con las contraindicaciones. Para el se pueden ser mucho de contraindicaciones, dado el caso de, o sea, una alergia, deshidratación, insuficiencia renal o cardíaca, entre otros, como comentaba anteriormente. Entre estas contraindicaciones generales, nos basamos un poco tanto entre las fotos y lo que está diciendo aquí, que es una hipersensibilidad o alergia a los medios de contraste, una deshidratación, una hipovolemia, hipopotasemia o hiponatremia grave. En estados como lo puede ser el precomatoso o comatoso y en estados de lactancia. Especialmente condiciones adicionales, podemos ver que en pacientes diabéticos sin insuficiencia renal se recomienda interrumpir el tratamiento con metformina durante 48 horas previas tras la administración de estos medios de contraste. Para eso también los departamentos de radiología están bien equipados para tratar reacciones alérgicas serias o tratadas con reacciones a los materiales de contraste. Como un dato más como tal a este, podemos ver que los medios de contraste pueden causar efectos secundarios, como dicho anteriormente, las náuseas, los vómitos, dolor de cabeza o cefalea, picazón, calores súbitos, irritación moderada de la piel o urticaria. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Hernán David Delgado Bueno, soy estudiante de la Universidad Nacional a Distancia. A continuación voy a exponer unos temas que escogí para la materia de imagenología especial, los cuales son la extravasación de medios de contraste y tratamiento, consentimiento informado para administración de medios de contraste. Extravasación de medios de contraste y tratamiento. Se trata de la salida de un líquido intravenoso, como lo es el contraste yodado, hacia el espacio perivascular motivado por factores propios del vaso o accidentes derivados del desplazamiento del catéter fuera de la vena. Esto suele pasar cuando tenemos accidentes que el catéter se sale de la vena y se nos desvía el contraste, lo cual es un poco riesgoso. Los tratamientos. El primero es, tras la pesquisa de la extravasación del MCI, debe tenerse la inyección y retirar vía venosa al mismo tiempo en que se aspira suavemente para intentar extraer la mayor cantidad posible de contraste adyacente al catéter. Luego de haber hecho esto, se recomienda delinear la parte de la extensión por donde pasó el contraste para ver el aumento del volumen.
para poder evaluar la lesión. En algunos casos, cuando la extravasación ocurre o fue muy profunda, es de mayor utilidad medir el diámetro, el afectado, y compararla con la contralateral. Se recomienda una radiografía simple de la extremidad o parte del cuerpo afectada, ya que permite verificar la presencia del MSI, o también nos permite calcular el volumen extravasado de contraste. Lo siguiente sería elevar la extremidad afectada a un nivel igual o mayor que la altura del corazón, lo que permite disminuir la presión hidrostática capilar y nos facilita la reabsorción de los tejidos afectados y el drenaje del MSI extravasado en conjunto con el edema que acompaña a cualquier respuesta inflamatoria. Posteriormente aplicamos frío o compresas húmedas en la parte afectada o bolsas de hielo congelado, lo cual nos alivia los síntomas, produciendo vasoconstricción y disminuyendo la inflamación y dolor del paciente. Posteriormente, en los pacientes que están hospitalizados, debe registrar en la ficha clínica del paciente y contactar al médico que lo está tratando para informarle y darle las instrucciones de manejo. En los pacientes ambulatorios se debe observar el paciente por al menos 2 horas, y si el paciente se decide mandar a casa, tener contacto con él por lo menos las 24 horas siguientes y decirle cuáles son los signos y síntomas por lo cual debería ir a urgencias en dado caso o complicación que tenga el paciente. Se recomienda también realizar una interconsulta a cirugía plástica frente a la sospecha de una complicación en evolución o preventivamente en casos de extravasación de volúmenes iguales o mayores a 100 ml de MSI. El consentimiento informado para administración de medios de contraste. Este consentimiento informado se le relaciona al paciente y se le explica todo procedimiento, diagnóstico, terapia, examen que se le vaya a hacer, sus posibles complicaciones, secuelas o riesgos, para que el paciente decida y autorice los procedimientos que se le van a realizar de forma consciente, libre y responsable. Se le debe dar una explicación oral y escrita de todo el procedimiento a realizar, siempre resaltándole los riesgos que pueda llegar a tener los estudios, los beneficios y todo. Se le informa también el medio de contraste que se le va a aplicar, y el consentimiento debe estar firmado por el paciente, por su representante legal también. Es importante llenarlo de forma clara, sin abreviaturas, sin ningún tachón.